Muy bien. Hola a todos, no sé en qué momento van a sacar esto, pero quedó pendiente la parte 2 de mi lip combo. Como no me patrocina nadie, falta que se animen. Este es un gran gloss. Esto lo podemos poner en los reales mejor. Ahora sí, penúltimo programa del año. Qué rápido se ha pasado, ¿no? Buenos e informados días. Hoy es lunes 15 de diciembre. Bienvenidos a Semanalmente. Ustedes no sabían, pero antes, cuando recién empezaba a grabar, me aventaba esta intro como 5 veces y creo que ya por fin la super dominé. 15 de diciembre, ahora sí siento que el año prácticamente se acabó. Estoy impactada porque a mí en lo personal se me ha pasado sumamente rápido. Y esta última semana, si bien yo les he anticipado que la información anda medio lentona, sí ha andado medio lentona, la realidad de las cosas, pero lo que ha acontecido ha sido sumamente interesante. Como saben, yo semana tras semana trato de hacer, digamos que cato la noticia y trato de incluir lo más relevante en el ámbito político, no solo en México, sino en el mundo. Y hoy les traigo un programa bien variado que he de confesarles que disfruté muchísimo, no solamente hacer, sino también investigar, porque trae ciertos temas que me parecen no solamente importantes, sino muy trascendentales. Hablando de temas trascendentales, ahorita que viene la celebración navideña, me imagino que andan entre que posadita, drinky, cigarrito y vapes. Pues la semana pasada el Congreso aprobó la prohibición total de los vapeadores. Y cuando digo total, es total. Ya no solo está prohibido venderlos, ahora también fabricarlos, importarlos, distribuirlos o publicitarlos puede llevarte hasta 8 años a la cárcel. Así como lo escuchan. 8 años al bote si haces alguna de las anteriores. Pero vamos por partes porque este tema tiene muchas capas. Primero, respondamos la pregunta de qué fue lo que pasó exactamente. Por si no saben, les platico, por si saben, les recuerdo que Morena y sus aliados aprobaron una reforma a la Ley General de Salud que elimina por completo los vapeadores del mercado legal mexicano. El argumento central del gobierno es el de la salud pública, especialmente la protección de niñas, niños y adolescentes. La narrativa oficial dice que los vapeadores generan adicción a la nicotina, dañan pulmones y sistema cardiovascular y funcionan como puerta de entrada al consumo de tabaco y otras sustancias. Y hasta ahí, la verdad es que el diagnóstico suena razonable porque aparte, la realidad de las cosas es que esos argumentos son sumamente ciertos. Ahora, el problema empieza cuando vemos cómo se decidió enfrentarlo, porque la ley no regula, sino que prohíbe y no distingue entre tipos de producto, no establece esquemas de control, no plantea campañas de reducción de daños ni programas claros para quienes ya vapean. La respuesta del Estado fue una sola: castigo penal. Y entonces, por supuestérrimo que aquí vienen las preguntas incómodas. O sea, ¿realmente meter a la cárcel a quien venda vapeadores va a reducir su consumo? ¿O estamos empujando todo el mercado a la clandestinidad? Porque cuando algo se prohíbe sin desaparecer la demanda, lo que suele crecer no es la salud, sino, ¿qué creen? El mercado negro. La oposición ha advertido justo eso, que esta reforma puede terminar criminalizando a pequeños comerciantes mientras los grandes circuitos ilegales siguen operando sin problema. Además, hay un vacío gigantesco, o sea, preguntarnos qué pasa con las personas que usan vapeadores para dejar de fumar cigarros tradicionales y qué alternativas les está ofreciendo el Estado. Respuesta: ninguna clara. Entonces, el fondo del debate no es si vapear es bueno, que sabemos no lo es, sino si esta estrategia es la correcta, porque hoy México eligió una ruta ya muy conocida. Tenemos un problema de salud, acudimos a una respuesta punitiva y por ende a un castigo penal. Y cuando la política pública se construye solo desde la prohibición, sin acompañamiento, sin prevención real y sin políticas de transición, el riesgo es más ilegalidad, más simulación y cero solución estructural. México prohíbe los vapeadores con el argumento de proteger la salud, pero abre un debate enorme sobre hasta dónde debe llegar el Estado cuando regula hábitos y si castigar es realmente lo mismo que cuidar, porque prohibir es fácil. Lo difícil es gobernar el problema. ¿Y qué creen? Ahí es donde está el verdadero reto.
En los últimos días, el agua se ha encargado de tensar la relación entre México y Estados Unidos. Sí, o sea, literalmente el agua, pero usada como palanca política y comercial. Les platico. Trump acusó públicamente a México de violar el Tratado de Aguas de 1944 y lanzó una amenaza directa. Si México no entrega más agua antes de que termine el año, impondrá un arancel adicional del 5% a los productos mexicanos. ¡Wow! Primera vez que interrumpes tan temprano en el programa. Todos van a estar felices. ¿Quieres venirte aquí conmigo? Ya ronroneando tanto. ¡Ay, preciosura! Trump afirma que México le debe a Estados Unidos alrededor de 800,000 acres pies de agua acumulados en los últimos 5 años. Exige que se liberen 200,000 acres pies antes del 31 de diciembre y que después sigan más entregas. Según él, la falta de agua está dañando cultivos y ganado en Texas y acusa a México de robarle el agua a los agricultores tejanos. Aquí es donde me parece conveniente que pongamos orden, porque vámonos a la raíz. ¿Qué dice realmente el Tratado de Aguas de 1944? El acuerdo establece un intercambio. México se queda con 2/3 del caudal del río Bravo y entrega a Estados Unidos un mínimo anual. A cambio, Estados Unidos entrega a México 1,850 millones de metros cúbicos del río Colorado cada año. Ahora, la clave está en esto. Estados Unidos entrega año con año, pero México puede cumplir en ciclos de 5 años. Y si hay sequía, el propio tratado contempla flexibilidad, de tal forma que este no es un acuerdo rígido ni automático. Además, las diferencias no se resuelven con amenazas, sino a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que es un organismo binacional creado precisamente para evitar este tipo de conflictos. La presidenta ha sido clara al mencionar que México no ha dejado de cumplir por mala voluntad, sino por sequía severa. Y yo he de decirles que fui testiga de esa sequía. Los que vivimos en Nuevo León, hace 2 años tuvimos de verdad un tema del terror que luego siempre me hace cuestionarme qué estamos haciendo para prevenirlo. Porque nuestros gobernantes, en todos los niveles, cuando hay sequía, se ponen las pilas, pero de pronto no somos preventivos. En muchas ocasiones no somos preventivos por algo sumamente lamentable que es falta de presupuesto. O también porque no hay certeza jurídica y muchos inversionistas que podrían empezar a tratar, por ejemplo, aguas negras, residuales o inclusive desalinizar el agua, como se ocupa una inversión monumental, dicen, no hombre, yo que voy a andar invirtiendo ahí mi lana, mejor me la llevo a otro lado. En fin, esta fue una pequeña pausa informativa tras muchas cosas que yo investigué una vez que padecí la sequía de primera mano y que aparte, algo que luego no dicen es que en muchas colonias, principalmente colonias populares, siguen restringiéndoles el uso del agua. Pero como no es lo suficientemente mediático como sí es que San Pedro Garza García no tenga agua, esas notas no tienen suficiente cobertura. Pero bueno, regresando al tema de Trump y el agua y que si tú y que si yo y que te pongo el arancel, la realidad es que durante el último quinquenio simplemente en México no hubo agua suficiente en ríos y presas para entregar todo el volumen pactado. La presidenta explicó que este año 2025 México incluso ha enviado más agua de lo esperado para compensar la deuda acumulada y que según su equipo, esta podría quedar saldada el próximo año 2026. También subraya algo clave y muy importante, siendo esto que cumplir no puede significar dejar sin agua a ganaderos, campesinos y poblaciones del norte del país. La presidenta insiste en que México seguirá entregando agua en la medida en que lo permitan las lluvias y las capacidades reales de los ríos y que Estados Unidos conoce perfectamente esta situación. También dejó claro que el agua no puede convertirse en moneda de cambio para otros temas. Y miren qué interesante que justo el programa pasado yo les platiqué de la nueva ley del agua. O sea, de pronto son estos temas que no los vemos como tan relevantes ni tan interesantes, pero de verdad son centrales, prioritarios y que marcan el rumbo de muchas cosas por venir. Ahora, en paralelo, también que sepan que ambos gobiernos mantienen negociaciones técnicas. Habrá reuniones virtuales con autoridades estadounidenses, incluyendo Agricultura y el Departamento de Estado, para destrabar el tema dentro del marco del tratado. Pero ojo aquí porque esto no es nuevo. Fíjense que desde abril de este año Trump ya había lanzado la primera advertencia formal y desde entonces ha repetido el mismo libreto.
acusar, presionar y vincular agua con aranceles, es decir, usar un tratado hídrico como herramienta de presión comercial. Y aquí está el fondo del asunto. El problema no es solo el agua, es el precedente. Si cada desacuerdo técnico se convierte en amenaza arancelaria, el mensaje es claro. La relación bilateral se negocia a base de presión y no de reglas. Y en un contexto de sequía histórica, crisis climática y dependencia hídrica compartida, reducir el debate a me debes, págame o te castigo es simplificar y aparte politizar un problema estructural. Porque el agua lastimosamente no aparece por decreto, brincos diéramos. Y aparte, los tratados no se cumplen ignorando la realidad física de los ríos. O sea, como que, ¿qué haces? De que, bibidi babidú, agua. No, pues bruto, ¿verdad? Ojalá fuera así de sencillo. Pero no, mi ciela. No tenemos esa capacidad. O sea, si en el río no hay agua, ¿qué le hacemos? De tal forma que lo que estamos viendo no es solo una disputa hídrica, es otra muestra de cómo Trump usa el comercio, la migración, seguridad y ahora el agua como instrumentos de presión política. Ahora, la pregunta no es tanto si México quiere cumplir, la pregunta es si se puede cumplir cuando simplemente no hay agua suficiente y sobre todo, ¿hasta dónde va a llegar Trump usando los aranceles como garrote diplomático? Volvió a caer César Duarte. El ex gobernador de Chihuahua fue detenido el pasado 8 de diciembre, ahora por un delito federal de lavado de dinero. No es el mismo expediente, no es el mismo fuero y no es un detalle menor. La Fiscalía General de la República ejecutó una orden de aprehensión que existía desde mayo de 2024, pero que no se había podido cumplir por una razón técnica clave: el principio de especialidad derivado de su extradición desde Estados Unidos. Hasta que Washington dio luz verde. El pasado 4 de diciembre, el gobierno estadounidense autorizó que México pudiera procesarlo por este nuevo delito federal. Y 4 días después, Duarte fue detenido en Chihuahua capital y trasladado directamente al penal del Altiplano. ¿Por qué esta detención es distinta? Porque no tiene que ver con los delitos estatales por los que fue extraditado. Recordemos que Duarte fue detenido en Miami en 2020, extraditado en 2022 y procesado en Chihuahua por peculado, asociación delictuosa y desvíos millonarios de recursos públicos. Incluso hubo un caso de peculado electoral donde se habrían retenido salarios a unos 700 trabajadores para financiar a su partido. Todo eso era fuero estatal y por eso fue juzgado bajo esas causas. La detención de ahora va por otro lado: un esquema de lavado de dinero para ocultar recursos desviados del erario usando el sistema financiero y darles apariencia de legalidad, es decir, el dinero robado, pero ahora pasado por el banco. El 10 de diciembre, Duarte compareció ante una jueza federal en el Altiplano y la audiencia duró casi 15 horas. La fiscalía presentó más de 120 datos de prueba. La defensa intentó tumbar la orden de aprehensión, pero la jueza fue clara: no es el mismo caso de la extradición, así que el argumento no procedía. ¿Cuál fue el resultado? Prisión preventiva y Duarte se queda en el altiplano. Ahora, vayamos al contexto político, porque aquí es donde el tema se pone interesante. Porque sí, qué bueno que se castiga la corrupción. Y sí, Duarte representa uno de los casos más grotescos de saqueo estatal. Pero seamos honestos, en un país donde la impunidad para políticos corruptos es la regla, el timing siempre importa. Duarte es, casualmente, el eje narrativo de la carrera política de Andrea Chávez rumbo a la gubernatura de Chihuahua. Y casualmente también el grupo Adán Augusto parece estar saliendo del congelador político justo ahora. De tal forma que es imposible no decir qué conveniente, qué oportuno y qué sincronizado todo. Ahora, yo no estoy diciendo que Duarte sea inocente. No lo es. Para nada. Pero en México, cuando la justicia llega selectiva y en momentos estratégicos, la pregunta es inevitable: ¿esto es justicia o es justicia cuando conviene? Porque miren, castigar a Duarte es correcto. Lo sospechoso es que entre tantos expedientes dormidos, este justo despierte ahora. Y eso, en un país como el nuestro, no pasa desapercibido. Estamos por cerrar el año y lo cerramos con una gran noticia que también, entre el furor navideño, la posada, la fiesta, el quedar bien, la abrumación, la verdad es que sí, yo entiendo, nos desconectamos de la información, de las noticias, pero sí quiero hacer una pausa para platicarles
sobre esta nota, y es que el gobierno federal anunció la detención de Edgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones. Esto fue un operativo en Durango. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo presentó como un golpe directo a los mayos y a las redes de extorsión que operan en el norte del país. Y a ver, hasta ahí la historia como que parece clara, ¿no? Un jefe criminal menos, un avance contra la delincuencia organizada, pero como suele pasar en México, la historia no termina ahí. Y por lo mismo es que yo quería hacer una pausa y platicarles todo este caso que estoy segura que a ustedes como a mí, miren, se van a quedar arrancar el pelo. A ver, yo les voy a platicar quién diantres era el Limones, porque yo al igual que tú, en mi vida lo había escuchado. Les voy a platicar. De acuerdo con las autoridades, el Limones era jefe de plaza del grupo de los Cabrera Sarabia. Esta es una célula afín a los mayos del Cártel del Pacífico con operación en Durango y Coahuila. Este hombre se movía en el segundo nivel de mando, administraba las finanzas, depósitos ultramillonarios, triangulación de recursos, lavado de dinero, como de que no, compra de inmuebles, vehículo de lujo, joyas, ya saben, lo de siempre. Pero aparte, coordinando cobros de piso a comerciantes, ganaderos, transportistas y productores agrícolas. Así que no era un operador menor, era una pieza clave. Lo que volvió explosiva esta detención no fue solo el tamaño del criminal, sino el lugar desde el que también se movía. Porque antes de ser arrestado, Edgar Rodríguez Ortiz, el Limones, era secretario de organización de la CATEM en Durango. O sea, estamos hablando de una organización sindical y desde ese cargo aparecía en reuniones públicas, eventos con empresarios, líderes gremiales, actos políticos, incluyendo respaldos abiertos a candidaturas de Morena en el estado. Así que no estamos hablando de una foto borrosa en un mitin masivo ni una foto generada con inteligencia artificial. Estamos hablando de eventos sindicales, reuniones formales y cargos visibles. 3 doritos después de que detienen a Limones, Pedro Aces, que es el líder nacional de la CATEM y diputado federal de Morena, salió, miren, de inmediato a negar cualquier vínculo. Él dijo que Limones no es ni ha sido CATEM y calificó la información como desinformación y felicitó a las autoridades por la captura. Hasta ahí estuvo el comunicado, pero horas después ocurrió algo que hizo más ruido que cualquier aclaración. Resulta que la página de Facebook de CATEM Durango simplemente desapareció. Justo la página donde estaban las fotos, los mensajes y los agradecimientos públicos, incluidos aquellos donde se mencionaba a Edgar Rodríguez Ortiz el Limones como secretario de organización. Malísimo manejo de crisis, porque en política y en comunicación, ¿qué creen? El que nada debe, nada teme. Así que ahora nos quedan muchas preguntas. ¿De verdad nadie sabía quién era? O sea, ¿de verdad un presunto jefe financiero del narco pudo moverse durante años en estructuras sindicales sin levantar alertas? ¿O será que estamos simplemente frente a otro caso donde el deslinde llega después cuando ya no hay forma de ocultar las fotos? La detención de Limones no solo movió el mapa criminal de la laguna, volvió a poner bajo la lupa algo mucho más profundo. Esa zona gris donde crimen organizado, sindicatos y política regional se tocan. Y sí, otra vez un nombre ligado a Morena aparece rozando esa frontera incómoda. Para el gobierno, la captura es un golpe operativo. Para la región es el cierre de un capítulo sumamente oscuro. Pero para el país es una señal más de que el crimen organizado no solo opera en las sombras, sino que muchas veces se disfraza de dirigente, de líder y de interlocutor legítimo. Porque miren, cuando un jefe criminal puede sentarse a la mesa sindical, tomarse fotos, respaldar proyectos políticos y luego desaparecer de Facebook como si nada, el problema ya no es solo del narco, el problema es todo el sistema que lo dejó pasar. Y esa conversación incómoda pero urgente es la que todavía está demasiado pendiente. Trump abrió públicamente la puerta a extender operaciones militares antidrogas a México y Colombia. Y esto que creen no fue un rumor, no fue una filtración, lo dijo él mismo en una entrevista con Político. Cuando la periodista de Político le preguntó directamente si consideraría hacer con México y Colombia algo similar a lo que está haciendo contra presuntos narcotraficantes venezolanos, Trump respondió sin rodeos. Sí lo haría, claro. Y aquí empieza lo serio. ¿En qué contexto lo dijo? El contexto importa e importa muchísimo. Como saben, Estados Unidos lleva meses ejecutando una ofensiva militar en el Caribe y el Pacífico, supuestamente contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
Desde septiembre, la Marina estadounidense ha realizado más de 20 ataques contra barcos cerca de Venezuela con más de 80 personas muertas. Trump presume estos operativos como un éxito. Dice que el tráfico marítimo se redujo 92% y que cada vez que destruimos un barco salvamos 25,000 vidas estadounidenses. El problema es que esta campaña ya no es solo retórica antidrogas, es acción militar fuera de su territorio. Esto va tan en serio que los principales jefes de seguridad de Trump, estamos hablando de jefe de Estado, Defensa, Estado Mayor y la CIA, dieron una sesión clasificada al Congreso para explicar la estrategia. O sea, nada más dimensionemos, para explicar la estrategia. Después de esa reunión, el líder demócrata Chuck Schumer dijo que no obtuvo respuestas claras sobre hacia dónde va esta guerra. Insisto, el líder demócrata ya tipificándolo como guerra. Además, Trump no quiso descartar operaciones terrestres en Venezuela. Dijo literalmente que no descarta ninguna posibilidad. Y ojo, porque México y Colombia ya están en la mira. Resulta que el 2 de diciembre Trump ya había advertido que podría atacar a cualquier país que produzca y venda drogas a Estados Unidos. Mencionó explícitamente a Colombia por la cocaína y ahora mete a México en el mismo saco. La presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante y dijo, eso no se va a dar. Dejó claro que México no permitirá intervención militar extranjera en su territorio. Enfatizó nuevamente que sí a la cooperación, sí al intercambio de inteligencia, pero no a tropas, no a operaciones armadas y no a acciones directas. Reiteró que la soberanía no está en negociación y que la seguridad del país es responsabilidad exclusiva del Estado mexicano. Petro fue igual de claro. Pidió respeto a la soberanía y advirtió que atacar Colombia sería equivalente a declarar la guerra. Ahora, las declaraciones de Trump no son un comentario al aire, pero para nada. Son una amenaza política envuelta en discurso de seguridad. ¿No les decía yo que de nada servía ver bien felices a Trump y Sheinbaum la semana pasada? Y no tanto por la presidenta, sino por lo cambiante que es Trump. O sea, nada más dimensionemos que en menos de 3 días Trump amenazó con aranceles por el tema del agua y ahora sugiere operaciones militares en México. Para mí es inevitable preguntarme como cuánto tiempo más vamos a vivir bajo el esquema de si no haces lo que quiero, te amenazo. Vamos al siguiente tema. Y hay muchas cosas de este tema que quiero platicarles, que lo voy a hacer a continuación, pero me parece cada vez más interesante cómo conforme empezamos a incorporar también notas internacionales que nos explican un poco la estrategia, en este caso muy particular de Estados Unidos, empezamos a entender también estrategias de comunicación al interior en México. Esto lo digo porque de pronto hay muchos hechos que no son aislados y que se deben de entender a partir de este contexto un poco más macro. Es el caso del coche bomba en Michoacán. Me supongo que están muy enterados que el pasado sábado 6 de diciembre, en pleno centro de Coahuila, Michoacán, explotó un coche bomba frente a las instalaciones de la policía comunitaria. Esto no fue en una brecha, no fue en una zona aislada, fue en el corazón del pueblo. Miren, la detonación fue tan fuerte que causó daños en un radio de 300 metros, lanzó restos a más de 100 metros de distancia y alcanzó una altura de hasta 50 metros. Destruyó una farmacia, una panadería, una venta de aguas, dañó viviendas, vehículos y dejó restos sobre un kinder cercano. Una vecina, Evangelina Contreras, contó que lo primero que pensó fue que era un trueno. Luego lo descartó. Después creyó que era un ataque con drones porque, y esto me parece sumamente brutal, eso ya es lo habitual en la zona, pero al ver la magnitud dijo que eso no era un dronazo, sino algo mucho más grande. Y sí quiero que pensemos un segundo en eso. O sea, una señora desde su negocio puede distinguir el tipo de explosión porque la violencia está completamente normalizada. Las cifras oficiales también fueron cambiando. Primero se habló de 5 muertos, luego de 6. Entre las víctimas hay al menos 3, posiblemente 4 integrantes de la policía comunitaria, además del conductor del vehículo y otra persona cuya identidad ni siquiera está clara. El coche bomba era una trocona Ram, una Ram negra, doble cabina, que explotó con personas dentro justo al pasar frente a la comandancia. Las cámaras, de hecho, revelaron que entró a Michoacán desde Colima. O sea, estamos hablando de explosivos cruzando de un estado a otro sin que nadie los detecte. Y aquí empieza lo verdaderamente delicado. En las primeras horas, la Fiscalía General de la República dijo algo que después corrigió. Habló de un atentado terrorista. Horas más tarde reculó.
ya no era terrorismo, ahora era delincuencia organizada y el caso pasaba a la FEMDO. Y aquí es donde vale la pena detenernos, porque si tomamos la definición de la ONU, de la cual México forma parte, terrorismo es actos criminales con intención de causar muerte o lesiones graves para provocar terror en la población o intimidar a un gobierno. Ahora, díganme ustedes, un coche bomba en el centro de un pueblo con muertos, heridos y destrucción masiva, ¿qué es? Si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos, en Francia o en España, nadie dudaría del término. Pero en México parece que el problema no es el acto, sino la palabra. Y esto no es casualidad, y es justo lo que les platicaba al inicio de este tema. El gobierno ha rechazado sistemáticamente llamar terroristas a los cárteles, sobre todo frente a la narrativa de Trump, porque aceptar ese término implica aceptar la dimensión real del conflicto. La presidenta Clara Sheinbaum pidió que sea la fiscal Ernestina Godoy quien explique por qué se reclasificó el delito y aseguró que no fue un ataque contra su gobierno, sino parte de la violencia regional. Omar García Harfuch dio aún más detalles. Confirmó que no fue un coche abandonado, sino un vehículo ocupado por dos personas que entraron, se estacionaron y explotaron. Dijo también que el uso de explosivos en la región no es nuevo y que se trata de una disputa entre grupos ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. Ahora, algo muy importante es que mientras esto sucedía, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, estaba en el Zócalo de la Ciudad de México celebrando los 7 años de Morena, cargando manta y echando porras. Y si se preguntan ustedes si dejó todo para regresar de inmediato a su estado, ¿qué creen? No, llegó hasta el día siguiente. Mientras tanto, en Coahuayana, la gente recogía restos de una explosión que, si somos honestos, tiene todas las características de un acto terrorista. Pero en México parece que hay palabras que no se pueden pronunciar, aunque la realidad explote frente a nosotros. Ahora bien, me parece que una vez que empezamos a ver el contexto un poco más macro y entendemos lo que puede significar reconocer un término, entonces estamos cayendo un poco en noción del por qué ese término es tan sensible y no puede utilizarse de momento a la ligera. Y ya que hablamos del narco, de explosiones, de territorios viviendo en total incertidumbre, de familias, de niños, niñas que han visto su cotidianidad completamente colapsada e interrumpida por la ola de inseguridad que vive mucho el territorio en este país, pasó algo que raya entre lo irónico y lo descarado. La defensa del Mayo Zambada pidió a una corte federal en Estados Unidos aplazar 90 días su audiencia de sentencia que estaba programada para enero de 2026. ¿Y saben la razón que presentó el abogado para aplazar la audiencia? La violencia en México. Sí, la misma violencia. El abogado de Zambada argumentó ante el juez Brian Cogan que no han podido reunir pruebas mitigantes para la sentencia, porque las regiones de México donde viven testigos y familiares están sumidas en la inseguridad, que hay problemas de comunicación, de traslados y de coordinación, que no pueden viajar, que no pueden entrevistar personas, que no pueden recopilar cartas, testimonios ni antecedentes. Sinaloa está demasiado violento para ayudar a defender a uno de los hombres que más contribuyó a volverlo violento. La fiscalía estadounidense, por cierto, no se opuso a la petición. Ahora todo queda en manos del juez. Recordemos el contexto porque importa. Zambada tiene 78 años. Fue detenido en julio de 2024 y en agosto de 2025 se declaró culpable de narcotráfico y dirigir una empresa criminal continua bajo la ley RICO. Ese acuerdo le permitió evitar la pena de muerte y llegar directamente a la etapa de sentencia. Y aquí viene lo verdaderamente grotesco del asunto. ¿Por qué necesita pruebas mitigantes si ya se declaró culpable? O sea, ¿de qué estamos hablando exactamente cuando se pide consideración? Porque lo que hoy impide a su defensa moverse con libertad, el miedo, los bloqueos, la imposibilidad de transitar, es la vida cotidiana de millones de mexicanos desde hace años. Personas que no pueden salir de noche, que no pueden viajar, que no pueden trabajar, que no pueden estudiar, que no pueden hablar y que no pueden denunciar. Y ahora el sistema judicial estadounidense escucha con atención que esa misma violencia complica el derecho a una defensa adecuada del hombre
que la sembró. O sea, de verdad, la ironía es brutal. Pero también hay algo más profundo. Zambada no debería estar buscando cartas de buena conducta, debería estar rascando su memoria. Porque si algo podría ser realmente relevante para la historia y para la justicia, no es su contexto familiar, sino su contexto político. Los acuerdos, los pactos, las protecciones, las omisiones, los nombres, los de los políticos, de las autoridades, los nombres de los gobiernos de aquí y de allá que le permitieron operar durante décadas con una impunidad casi perfecta. Y lo mejor, para eso ni siquiera hace falta volver a Sinaloa. Basta solamente con hablar. Pero claro, eso sí, para que vean, sería bastante peligroso. Desde 2019, Ucrania no ha tenido elecciones presidenciales. Y no, no es porque Zelensky se quiera quedar eternamente en el poder. Es por la guerra. Desde la invasión rusa en 2022, Ucrania vive bajo un estado de emergencia. Y en un país donde caen misiles, hay territorios ocupados y millones de personas desplazadas, organizar elecciones no es un trámite democrático, es un riesgo real para la vida. Pero la semana pasada algo cambió. Zelensky dijo públicamente que sí está dispuesto a convocar elecciones, pero solo si existen garantías internacionales de seguridad. Es decir, Zelensky no está cerrando la puerta a las urnas, pero tampoco va a mandar a la gente a votar mientras hay guerra activa. Pero ¿de dónde viene la presión? Principalmente de Estados Unidos. Desde el entorno de Trump se ha empujado la idea de que Ucrania debe normalizar su democracia y celebrar elecciones pronto como parte de una posible salida política al conflicto. La respuesta de Zelensky fue que está listo para elecciones siempre y cuando Estados Unidos y los aliados garanticen seguridad. Ahora, ¿cómo funcionaría esto? Si Zelensky convoca elecciones, la ley ucraniana establece que deben realizarse en un plazo máximo de 90 días. Pero ese reloj solo empieza a correr si antes hay seguridad en el territorio, protección para votantes y candidatos, observadores internacionales y condiciones mínimas de normalidad. Hoy, eso no existe plenamente. Por eso, este debate es tan delicado, porque no hacer elecciones prolonga un mandato sin urnas y hacerlas sin seguridad puede convertirlas en una farsa o en una tragedia. Mientras tanto, Ucrania está atrapada entre la exigencia democrática y la realidad de la guerra. México tomó una decisión que pasó un poco debajo del radar, pero que es muy importante para entender hacia dónde va la economía y la política comercial del país. La semana pasada el gobierno anunció aranceles de hasta 50% para más de 1,400 productos asiáticos. Y antes de que alguien grite guerra comercial, vamos por partes. Primero, no es para todo lo que viene de China. No es un castigo generalizado, son aranceles focalizados dirigidos a productos específicos que, según el gobierno, entran a México a precios artificialmente bajos, afectando directamente a la industria nacional. En palabras simples, México acusa que algunos productos chinos llegan tan baratos que hacen imposibles competir a las empresas mexicanas, lo cual es cierto. Y eso se conoce como dumping, vender por debajo del precio real muchas veces gracias a subsidios del Estado. Segundo, ¿qué dice el gobierno mexicano? Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard han sido muy claros. Esto no es una medida política contra China, tampoco es ideológica y no busca romper relaciones. Dicen que es una decisión técnica y económica basada en investigaciones formales y que el objetivo es proteger sectores productivos mexicanos. Ahora, tercer punto clave, el contexto internacional, porque este anuncio no ocurre en el vacío. Como saben, México está entrando en una fase delicada rumbo a la revisión del TEMEC el próximo año y Estados Unidos lleva meses presionando para que México deje de ser la puerta trasera de productos chinos hacia Norteamérica. Así que sí, aunque oficialmente no tenga una dedicatoria, el mensaje también se lee en Washington. Ahora, cuarto punto. ¿Cómo reaccionó China? China ya pidió públicamente a México que reconsidere la medida y advirtió que puede afectar la relación comercial y está evaluando posibles respuestas. Traducción: si México aprieta, China podría responder. Y por último, la pregunta del millón. ¿A quién afecta esto en la vida real? Porque aquí está la parte incómoda. Por un lado, industrias mexicanas dicen que por fin alguien los protege, pero por otro, muchas empresas en México dependen de insumos chinos. Hablamos de refacciones, piezas, maquinaria, y si esos productos suben de precio, el costo se traslada a las empresas y eventualmente al consumidor.
o sea, protección industrial versus aumento de costos. Y para cerrar, este movimiento muestra algo muy claro. México está intentando caminar una línea muy delgada, proteger su industria, mantener contento a Estados Unidos de cara al TEMEC y al mismo tiempo no romper con China. ¿Es una jugada estratégica? Sí. ¿Es una jugada sin riesgos? Para nada. Porque cuando juegas con aranceles, nadie sale completamente ileso. Ya veremos cómo se desarrolla esta historia que apenas comienza. Estados Unidos quiere revisar la actividad de tus redes sociales antes de dejarte entrar al país. Sí, así como lo escuchan. La semana pasada se hizo pública una propuesta que podría cambiar por completo la forma en que millones de personas viajan a Estados Unidos. El gobierno planea exigir a los visitantes extranjeros que revelen hasta 5 años de su historial en redes sociales antes de entrar al país. La iniciativa viene de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional y se presentará como parte de la solicitud del ESTA, que es el permiso digital que usan viajeros de países que entran sin visa. Eso significa que personas de Europa, Japón, Australia, Corea del Sur, Israel y otras 42 naciones tendrían que dar todos sus nombres de usuario en redes sociales de los últimos 5 años, teléfonos usados en ese periodo, correos electrónicos usados en los últimos 10 años, incluso datos sobre familiares cercanos y posiblemente datos biométricos como fotos faciales, huellas o datos técnicos como direcciones IP. La propuesta ya está en el registro federal y se abre a comentarios públicos por 60 días antes de volverse obligatoria. El gobierno dice que la medida forma parte de un esfuerzo por reforzar la seguridad nacional y prevenir riesgos antes de que alguien ponga un pie en Estados Unidos. Afirman que revisar perfiles y actividad digital podría ayudar a detectar actividades que representen una amenaza a la seguridad o a intereses estadounidenses. En teoría, la idea es identificar señales de potencial violencia o extremismo antes de la llegada. Sin embargo, la propuesta está causando mucha controversia, pues es una propuesta sin precedentes en un país que ha promovido, al menos en discurso, libertades individuales. Defensores de derechos digitales critican la medida por invadir gravemente la privacidad y pedir datos extremadamente personales sin que haya una causa específica. Expertos en viaje y turismo advierten que esto podría desalentar a millones de visitantes internacionales justo cuando Estados Unidos quiere atraer turismo por eventos como el Mundial del próximo año o los Juegos Olímpicos de 2028. También asociaciones del sector turístico dicen que la medida podría frenar el turismo global y afectar economías locales que dependen de visitantes extranjeros. Incluso sectores que normalmente no se oponen a controles fronterizos ven el plan como excesivo y difícil de aplicar en la práctica. Ahora, la propuesta no sería solo para quienes sí necesitan visa. Incluso visitantes de los países más habituales en el programa de exención de visa como Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia o Japón tendrían que cumplir con este requisito para obtener el permiso de viaje. Y claro, este plan es parte de un patrón mucho más amplio de la administración actual para endurecer los controles migratorios y de seguridad, que incluye desde restricciones a solicitudes de visas hasta revisiones más profundas de antecedentes digitales. Y aunque aún no está aprobado, la discusión ya abrió dos grandes debates. Uno siendo el de la seguridad versus privacidad personal, preguntándonos hasta dónde puede un país exigir datos personales sin violar libertades civiles. Y también la otra es la de viajes y reputación internacional. O sea, Estados Unidos está con estas políticas desalentando a visitantes y afectando su imagen global. En pocas palabras, están proponiendo que para entrar al país con un permiso rápido tengas que entregar todo tu rastro digital de los últimos 5 años. Y eso no es un simple extra de seguridad, es otra forma de control fronterizo que redefine quién puede entrar y bajo qué condiciones. Y para cerrar el tema, yo nada más me pregunté si las nuevas generaciones, como que yo escuchando que es de que los últimos correos electrónicos en transcurso de los pasados 10 años, las nuevas generaciones ya se habrán omitido de poner esos usuarios que poníamos de que marianalovesballet@hotmail.com, Mariana Loves Boys, Mariana Loves Britney Spears. O sea, obviamente son memes, pero son ciertos. Todos teníamos como que un mail, yo ni voy a decir el mío, me da hasta pena literal, pero ¿será que ya maduró la raza y ya no ponen esos usuarios? Siento que ya son como más formales, ¿no? De que Chucho Pérez, o sea, típico de que Mariana Loves Dance 123. Pues de hecho yo ahorita lo pensé, llevo con el mismo correo ya 10 años, ya hay harto historial. Bueno, sigamos.
a esta nueva sección, que no es una nueva sección, simplemente la manera en la que ya ordené el programa es para estos temas tenebrosos. Yo los digo tenebrosos porque de verdad cada vez estoy más incrédula con la rapidez que la tecnología va avanzando, específicamente la inteligencia artificial. Y todo lo que está por venir son esos temas que en México no cubren, vamos a ser bien sinceros, no los cubren. Ya hemos platicado por qué. Pero es importante sí mencionarlos porque son trascendentales y vivimos en un mundo en el que lo que pasa a nivel mundial sí nos afecta y sí nos interpela. Invariablemente las complejidades que tengamos en nuestro territorio nacional, hay mucho más aconteciendo alrededor nuestro que sí nos afecta. Vamos con el primer tema de esta sección que a mí se me hace muy entretenida, no sé ustedes qué opinen, y vamos a comenzar con la revista Time, que, a ver, publicó su tradicional lista de personas del año y este año no fue una persona, ni un político, ni un líder mundial el que ganó dicho reconocimiento, sino los arquitectos de la inteligencia artificial fueron los que se llevaron la portada y el reconocimiento. Y este no es un grupo específico ni un equipo con nombre y apellido, se trata de las personas, ingenieros y equipos que han diseñado y desarrollado los sistemas de inteligencia artificial más influyentes del planeta. Time premia a una fuerza histórica que, según ellos, ha dominado la conversación global en 2025, tanto en oportunidad como en incertidumbre. Yo en lo personal coincido totalmente en que sí la inteligencia artificial y principalmente quienes están detrás de su creación, pues sí han dominado la conversación global este año. Para mí, incluso han recobrado aún más relevancia a partir del papel protagónico que les ha dado Trump en la gestión de toma de decisiones. O sea, ¿hace cuánto no veíamos en la Casa Blanca que se reúnan estas mentes, verdad? Que luego ahí hay como que podría ser todo otro capítulo de las implicaciones que esto tiene. Pero la realidad de las cosas es que la inteligencia artificial me parece que este año ya dejó de ser como un tema de laboratorio de conferencias técnicas y que realmente hoy define los trabajos que se transforman o que van a desaparecer, la creatividad digital desde la música hasta el cine, decisiones empresariales sumamente automatizadas, ni hablar de estrategias de gobierno y seguridad, incluso campañas políticas y bueno, la forma en la que tú y yo interactuamos con la información. Time argumenta que la inteligencia artificial es probablemente el acontecimiento tecnológico y cultural más influyente de este año. Y yo, Time, con todo el debido respeto que se merecen, se me hace que se quedaron sumamente cortos. O sea, es un punto de inflexión en este siglo. Es algo completamente disruptivo que va a cambiar todo tal y como lo conocemos. Pero bueno, ellos argumentan que es de este año por el impacto colectivo que ha tenido en la sociedad global. Time, de hecho, también explica que la inteligencia artificial ha cambiado la forma en que producimos y consumimos información, lo cual es sumamente cierto, cómo trabajamos y cómo trabajarán millones de personas, cómo se toman decisiones tanto humanas y también decisiones automatizadas, y cómo se crea contenido. Hablamos desde el arte, texto, música, video. Así que lo que Time está reconociendo no es solo innovación, sino una revolución social y cultural. Y al nombrar a los arquitectos en plural, la revista reconoce que no hay un solo genio detrás de esto, sino un ecosistema completo. Ingenieros, investigadores, universidades, startups, gigantes tecnológicos y todos están empujando a la inteligencia artificial hacia adelante con sus luces y con sus múltiples sombras. Ahora, sabemos que esta no es una historia de color de rosa, ¿verdad? En donde, por más que queramos tratar de proyectar cómo se verá el futuro, sinceramente, pues no sabemos cómo se vaya a ver. Así que las mismas personas y empresas que desarrollan inteligencia artificial, por supuesto que también enfrentan críticas por el uso de datos personales sin suficiente control, por sesgos de algoritmos que replican discriminación, automatización de trabajos sin redes de transición, capacidad de producir desinformación en masa y, por supuesto, el impacto en la seguridad y privacidad global. O sea, Time no está ignorando esos temas. De hecho, al posicionar a la inteligencia artificial como protagonista del año, también está obligando a discutir sus riesgos tanto como sus beneficios. Porque ya no se trata solo de tecnología, se trata de cómo la tecnología cambia la sociedad, de quién la controla, cómo se regula, qué derechos se protegen y qué futuro estamos diseñando con ella. Por eso, esta decisión de Time no es solo un título, es una señal sobre quién está marcando la agenda del mundo hoy. Y queramos o no la inteligencia artificial, esa creación que antes veíamos como ciencia ficción, ya es protagonista.
Y yo me atrevo a decirles que es un protagonista ya inclusive político, en donde de pronto a mí me empieza a llamar mucho la atención y me empieza a generar mucho temor ver, por ejemplo, cómo las agendas legislativas en México están extremadamente rezagadas. O sea, yo pensaba la semana pasada como que en el marco de que Time dio este reconocimiento, ver las últimas sesiones en el Congreso y decir, o sea, neta en México estamos legislando en torno a los vapeadores, pero no hay una sola legislación en torno a la inteligencia artificial y protección de datos. O no sé, como lo que pasó en Australia, que ahorita llegaré a eso, que son verdaderamente problemas y temas sumamente relevantes y trascendentales que no están en la discusión pública. O sea, el nivel de rezago, de poca innovación, de verdaderamente empezar a prevenir, simplemente no existe. O sea, estamos en prohibir vapeadores, por Dios santo. Ay, ya me emperré otra vez. Que ya llegue el niño, que nazca. Es más, ¿para qué nació? ¿No nos iba a salvar? Sálvanos. Regresa. ¿En qué momento regresas, abres las puertas en Jerusalén? Porque esto se está yendo, pero a la todo se va más a la tiznada porque yo empiezo a dimensionar cómo la inteligencia artificial empieza a jugar unos roles que no teníamos previstos y es, por ejemplo, el caso de esto, porque ahora tenemos una noticia que cruza cine, inteligencia artificial y propiedad intelectual. Y la verdad es que la mayoría de los medios le dieron como que el foco a esta noticia en un contexto tecnológico, pero va a tener un impacto cultural mundial sumamente importante. No sé si se enteraron, pero la compañía de Walt Disney Company anunció que invertirá $1,000 millones en OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, y de su plataforma generadora de videos llamada Sora. Esto significa que Disney no solo pone la lana, también llega a un acuerdo para que OpenAI pueda usar más de 200 personajes icónicos como Mickey, personajes de Marvel, Pixar y Star Wars en contenidos generados por inteligencia artificial. O sea, esto viene acompañando una licencia de 3 años que permite que con inteligencia artificial se generen videos cortos impulsados por Sora y ChatGPT Images usando esos personajes. Y esto es de suma importancia porque estamos ante un antes y después en cómo se mezcla la inteligencia artificial con la cultura pop global. Porque hasta ahora muchos modelos de inteligencia artificial generaban contenido usando personajes famosos sin permiso, lo que generó demandas y conflictos legales con estudios de entretenimiento, pero con este acuerdo, ahora Disney pone su contenido directamente dentro de la inteligencia artificial, pero de forma controlada y legal. Eso quiere decir que los fans podrían, por ejemplo, generar videos legalmente donde interactúan con personajes de Disney, siempre bajo reglas que protejan derechos de autor y seguridad de uso. Así que ya le puedes poner a tu hijo o a tu hija de que, ay, mira, te está dando un beso, un abrazo Mickey Mouse. Y cuando crezcan van a preguntarte, mamá, pero ¿cómo? Yo conocí a Mickey y tenía un video. No, nunca te llevé. No, yo nunca te llevé, te eché mentiras. De que nunca fuiste a Disney. O de que imagínate ganar hacer esta broma de que, ay, mira, Pepe, cuando tenías 1 año te llevamos con Mickey. Claro que te llevé a Disney, mijo. ¿Qué pasó? Aquí está la foto. Y tipo, no te creas. Inteligencia artificial. Así lo mismo, vi que este año en YouTube me estaban platicando mis amigas que han decidido ejercer su maternidad, que hay un live de Santa, de la fábrica de Santa y que está como si fuera la casa de los famosos. Yo no sé quién diantre se le ocurrió hacer esto. De hecho, ni me tomé el tiempo de investigar. Yo nada más pensé el nivel de desilusión de los niños. O sea, el día de mañana, si a uno, era de que, pero ¿cómo? Pero ustedes me dijeron que llegaron los regalos. O sea, ya el papá o la mamá así mega creativa de que haz ruido para que te vean o te dejé, o sea, lo típico, ¿no? Como región 4 de que, ay, mira la galleta. Muy bien. Ahora, ¿cómo le vas a decir de que, no, pues, ¿qué crees? El YouTube Live que te enseñaba era falso. O sea, ¿estás de acuerdo que estos niños y niñas están viendo a Santa según ellos en tiempo real y va a ser de que no, mijo, ¿qué cree? Era broma. Y luego eso me lleva a preguntarme, ¿cuánto se han de andar papeando esas personas que decidieron hacer el YouTube Live? O sea, ¿cómo no se me ocurrió eso antes? Luego yo veo en TikTok Live, hay fiestas de perros, ¿las han visto? Yo estoy a 2 de hacer un TikTok Live de que el día de Clemente y ponerle así en su cuarto una cámara y que vean lo que hacen, pues para que caiga varo. Así puede funcionar. Bueno, voy a regresar al tema de Disney porque ya divagué, qué raro, pero es mi programa. Este movimiento, la verdad es que es muy clave por varias razones. La primera siendo la licencia de uso de propiedad intelectual, ya que Disney acepta que su universo creativo se integre de forma oficial y legítima en inteligencia artificial.
algo que, por cierto, muchos estudios habían rechazado. También es un modelo de negocios híbrido, porque no se trata solo de inversión financiera. O sea, hablemos de que Disney va a usar herramientas de OpenAI para crear productos internos y experiencias para sus plataformas como Disney Plus. Y también está algo súper importante como la marca contra la inteligencia artificial, porque hasta ahora la inteligencia artificial generaba contenido creativo a partir de datos sin control directo de los dueños de los derechos. Este acuerdo muestra una nueva estrategia, siendo esta que colaborar con la inteligencia artificial en lugar de pelear contra ella, pues al parecer es la nueva forma de convivir. Y para la audiencia, esto quiere decir que ahora tendremos contenidos generados con personajes emblemáticos, experiencias narrativas nuevas impulsadas por inteligencia artificial y potencialmente un mundo donde tú podrías crear historias con tus personajes favoritos, siempre dentro de un marco legal y seguro. Pero también vienen las preguntas, porque sí es importante preguntarnos quién controla la creatividad cuando una inteligencia artificial usa personajes con derechos protegidos y si esto puede cambiar la forma en que consumimos entretenimiento. Lo único que sé es que Disney ya está apostando por integrar la inteligencia artificial de forma oficial en su ecosistema creativo, comprando participación directa en OpenAI y licencias para usar sus personajes en contenido generado por inteligencia artificial. Y esto no solo redefine cómo se hacen los contratos de propiedad intelectual en la era digital, sino que marca un momento en que la inteligencia artificial deja de ser solo una herramienta técnica para convertirse en parte estructural del entretenimiento global. Australia se adelantó al resto del mundo y prohibió las redes sociales para adolescentes. Por primera vez en la historia, un país decidió prohibir que las y los adolescentes menores de 16 años usen redes sociales comerciales. Australia aprobó una reforma que obliga a las plataformas digitales a verificar la edad de sus usuarios y prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16. Las plataformas que no cumplan se enfrentarán a multas multimillonarias y bloqueos dentro del país. La razón oficial es la de proteger la salud mental, el bienestar emocional y la seguridad de niñas, niños y adolescentes ante el impacto creciente de las redes sociales desde ansiedad y depresión hasta ciberacoso y adicción digital. El gobierno australiano sostiene que las redes sociales no están diseñadas para niños pequeños, que explotan mecanismos psicológicos como likes, notificaciones y algoritmos de pertenencia para mantener a los jóvenes enganchados y que esto tiene consecuencias reales para su desarrollo. La norma no entra inmediatamente porque primero se requiere un sistema de verificación de edad confiable, pero la intención es sumamente clara. Los menores de 16 años no podrán tener cuentas activas en plataformas como TikTok, Instagram, Snapchat o Facebook dentro de Australia. Esta decisión coloca a Australia como el primer país en el mundo en legislar de manera tan drástica las redes sociales para menores. Hasta ahora las discusiones se centraban en limitar el tiempo de pantalla, regular contenidos dañinos y exigir transparencia algorítmica, pero nunca en prohibir el acceso por edad de forma contundente. Y esto no es menor, pues según investigadores, un porcentaje muy alto de adolescentes en todo el mundo usan redes sociales desde edades tempranas y muchas veces sin supervisión adecuada. El argumento detrás de la medida es que estas plataformas impactan el sueño, aumentan la ansiedad, potencian la comparación social y facilitan el acoso y la exposición a contenidos dañinos. Y aparte, que los mecanismos internos de las empresas no han sido suficientes para detener esos efectos. Por supuesto, no todos están de acuerdo. Padres y comunidades digitales dicen que esto es excesivo y difícil de aplicar. O sea, cómo verificar realmente la edad de millones de usuarios sin afectar la privacidad. Y también qué pasa con adolescentes que ya usan redes. Expertos en libertad digital advierten que restringir el acceso puede crear un efecto de mercado negro digital, o sea que los menores podrían acceder con cuentas falsas o usar VPNs para evadir bloqueos. Y otros señalan que el problema no son las redes por sí mismas, sino cómo se usan y cómo están diseñadas. O sea que regulación sin educación digital podría ser solo un parche. Ahora, Australia no está sola en su preocupación por el impacto de lo digital en menores, pero sí da un paso que pocos gobiernos se atreven a dar: poner límites legales y no solo recomendaciones, lo que nos lleva a plantearnos muchas preguntas en todo el mundo, comenzando con hasta qué edad es responsable permitir redes sociales, si puede un Estado decidir por encima de la libertad digital individual, si las plataformas deben tener más responsabilidades en la protección de menores y si es suficiente con educación digital o se necesita regulación directa. Y claro,
también nos invita a ver nuestras propias políticas y debates nacionales sobre la presencia de niños y niñas en redes. Y para cerrar, no solamente el programa, sino esta sección de temas trascendentales, coyunturales, que traen, por supuesto, el componente político. Estamos frente a una de las batallas corporativas más intensas del año en el mundo del entretenimiento. Y este no es solo un pleito de estudios por catalogar películas y series, claro que no. Esto tiene dinero, bastante, geopolítica, seguridad nacional y hasta conexiones con la política estadounidense contemporánea. Para este caso, vámonos por partes. Warner Bros. Discovery, que es el estudio detrás de franquicias gigantescas, incluyendo HBO, está en venta. Y aquí entran dos grandotes a la pelea: Paramount Global y Netflix. Vámonos por partes. Paramount Global trae ahorita una oferta pública hostil para adquirir Warner. Eso quiere decir que está tratando de comprar acciones directamente de los inversionistas, incluso sin el respaldo inicial de la directiva. Y Netflix lanzó su propia propuesta alternativa, defendiendo su plan no solo como comprador, sino como guardián del contenido y de los empleos de Warner. Resulta, resalta y acontece que Paramount no actúa sola. Su oferta incluye financiamiento de fondos vinculados a Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Eso significa capital de estados con enormes reservas petroleras y con intereses geopolíticos globales directos, entrando en la propiedad de un ícono cultural estadounidense. Y por supuesto, eso prendió alarmas políticas en Washington. Senadores demócratas han advertido que el acuerdo podría implicar riesgos de seguridad nacional por la influencia que estos capitales pueden generar de tener contenido, narrativas o decisiones culturales estratégicas. El tema se vuelve todavía más espeso, pues según un análisis de The Guardian, en la jugada de Paramount no está solo la empresa, sino también figuras políticas con vínculos muy particulares. El nombre que sobresale es el de Jared Kushner. O sea, el mismo Kushner que fue asesor de la Casa Blanca durante la primera administración de Trump y que es el que ha cultivado relaciones con líderes de los países del Golfo. Aparte, Kushner, que está casado con Ivanka Trump, que es la hija de Donald Trump, y que ha sido un actor clave en relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita, Qatar y Emiratos. Su presencia o la percepción de su influencia en negociaciones financieras como esta hace que la historia ya no sea solo un choque de corporativos. Es también un choque de intereses políticos, económicos y estratégicos, con ecos en la geopolítica de Medio Oriente y en el aparato político estadounidense. Esto intensifica dos temas que ya estaban en el aire. O sea, estamos hablando de un acuerdo financiero o de una jugada para reposicionar la narrativa cultural estadounidense en alianza con capital extranjero. O si es solo estrategia comercial o también estrategia de influencia geopolítica, porque cuando nombres con peso político entran en la ecuación, deja de ser un tema meramente de contenido de Hollywood y sí se vuelve un asunto de poder global y de quién controla las historias del futuro. Para Netflix, comprar Warner no es solo grandeza de catálogo, sino que es supervivencia estratégica. Warner tiene décadas de contenido invaluable. Vamos desde Friends, DC, Game of Thrones, HBO Originals. Son activos que, si se consolidan bajo el dominio de Netflix, pueden cambiar la balanza del entretenimiento global. Y a diferencia de Paramount, Netflix ha dicho que no planea despidos masivos y quiere mantener la diversidad creativa de Warner. De tal forma que esta disputa no es una guerra de estudios, es una batalla por el futuro de la narración global, porque se mezclan corporativos con dinero soberano extranjero. Se entra en debates de seguridad nacional y ahora se integran figuras vinculadas a la política de alto nivel como Jared Kushner, haciendo que el conflicto tenga capas políticas, económicas y culturales. Así que la pelea por Warner Brothers no es solo un negocio grande, es un choque multifactorial en donde quien resulte ganador no solo controlará el entretenimiento, sino que también va a controlar la conversación global. Bienvenidos a su gustosa sección Palos Reales. ¡Uy! Cuando íbamos de programa, no inventes. No, una gran disculpa, se los voy a mega cortar. Y eso que, por ejemplo, ya no metí el tema de María Corina Machado, me supongo que están al tanto, que se recibió su premio Nobel de la Paz en Oslo. Ella llegó literal de forma clandestina, no alcanzó a llegar a tiempo. Su hija fue la que recibió el premio.
dio un gran discurso. La verdad me gustó mucho el discurso de la hija, pero pues ya no lo metí aquí como repaso. Aquí digo, me supongo que están todos al tanto. Hola, lo menciono muy bien. Tampoco menciono el tema del meeting que se hizo el sábado 6 de diciembre, ahí en el Zócalo, para celebrar los 7 años de la transformación de México, o sea, esta como celebración de Morena. A ver, obviamente hay muchos temas alrededor de eso, entre que sí el acarreo, entre que ya no hubo como que una sección VIP, pero yo decirles que lo que más me llamó la atención es que, uno, la presidenta ya no mencionó mucho a López Obrador, y dos, si leemos entre líneas y también tomando en consideración la movida de Ernestina Godoy, que metieron al tambo a César Duarte, pareciera que como que en Morena they got the memo y fue esto de, a ver, aquí de dos, o nos volvemos a unir, aunque tengamos muchísimas diferencias, o este proyecto simplemente se va a estancar y va a colapsar porque hay intereses reales de que el movimiento y la agenda que tiene ese partido no avance, y aparte, claro que hay un sentimiento también, principalmente en ciertos estados, de desencanto con el desempeño que han tenido gobernantes a nivel local. Entonces, para mí eso fue súper importante y muy relevante porque es como un cierre político en el ámbito partidista en este país, y sí fue muy ilustrativo de un montón de cosas después de pues un año donde hemos visto muchas riñas al interior, que hay un jaloneo constante de poder, no sabemos exactamente quién controla qué, y sí fue como un momento que yo rescataría clave. También dentro de lo grotesco que me parece ver a gobernantes en el Zócalo, y a mí esto que me genera como, me da cortocircuito pensar que de alguna u otra forma los estén respaldando cuando sabemos perfectamente que están coludidos con el crimen organizado. Pero bueno, dejando ese tema de lado, son dos temas que tenía que traer a la mesa, me parecían súper importantes. Igual de importante me parece darles unos avisos parroquiales, siendo estos que el próximo lunes 22 de diciembre será el último programa del año. Ya sé, yo tampoco quiero que sea el último programa del año, pero así pasa cuando sucede. Regresamos el lunes 12 de enero. Son 2 semanas en donde, no, yo luego digo, no va a pasar mucho, no, y luego sí pasa, pero el 12 de enero yo estoy de regreso con un programazo, se los aseguro. Por lo pronto se fue el penúltimo, próxima semana es el último. Y no sé ustedes, pero a mí se me empieza como que a acabar el año y me empiezo a saturar de trabajo, de cosas y pues al parecer también de información, porque hoy les traje un programa súper largo. Así que sin más, permítanme le hablo al que me levanta el evento. Clemente, alguien me puso en una ocasión que no le gusta como que estar en esta posición, pero lo que ustedes no saben es que sí le encanta. ¿Ya te vas a ir? No, no se fue. Bueno, como quiera vivo mucho Clemente, ya saben, 5 principios: like, compartir, comenten, piquen a la campana y suscríbanse. Súper importante su suscripción. Bueno, sin más, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.